Desde épocas remotas, el ser humano ha vivido en un constante tránsito. Son muchas las causas que llevan a las personas a desplazarse. Pueden ser en búsqueda de mejores oportunidades económicas y laborales, por conflictos en sus países de origen, violaciones a derechos humanos, entre otros. Según el informe sobre las migraciones en el mundo, a la fecha de junio de 2019, el número de migrantes internacionales era próximo a los 272 millones en el mundo, de los cuales casi 2/3 eran migrantes laborales. Antes de comenzar en un estudio más profundo sobre la migración, es necesario conocer a quién podemos definir como persona migrante. Según la Organización Internacional para las Migraciones, migrante es cualquier persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente y por diversas razones. El glosario sobre la migración de la Organización Internacional para las Migraciones se encarga de definir la migración como aquel movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. El mismo glosario nos indica que en cuanto a migrante a nivel internacional, no hay una definición universalmente aceptada del término. Este término abarca usualmente todos los casos en los que la decisión de emigrar es tomada libremente por la persona concernida por razones de conveniencia personal y sin intervención de factores externos que lo obliguen a ello. Así, este término se aplica a las personas y a sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales, así como las perspectivas y las de sus familias. Por otro lado, alrededor del fenómeno de la migración, existen popularmente confusiones entre algunos términos que se encuentran correlacionados de distintas maneras. Para ello, vamos a analizar los siguientes. Inmigrante es aquella persona que siendo no nacional ingresa a un país con el fin de establecerse en él. Emigrante lo podemos definir como aquella persona que sale de un estado con el propósito de asentarse en otro. Apátrida, persona que ningún estado considera como nacional suyo. Conforme a su legislación, un apátrida no tiene aquellos derechos atribuibles a la nacionalidad. Tampoco es capaz de gozar derechos inherentes a la condición de residente legal y habitual en el estado de residencia temporal, ni el derecho al retorno en el caso de viaje. Refugiado, persona que con fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Asilo. Esta figura se refiere a la práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección y el amparo, la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, por lo general relacionadas a violaciones de derechos fundamentales. Actualmente, el fenómeno de la migración se desarrolla por diferentes causas. Las personas migrantes eligen trasladarse para mejorar sus vidas, en búsqueda de trabajos que les permitan satisfacer sus necesidades del diario vivir, como la alimentación y el vestido. Esto debido a que en los países en los que residen se ha tornado imposible desarrollarse en un trabajo que les permita satisfacer dichas necesidades. En Venezuela, la migración ha venido en aumento en los últimos años. Esto debido a que hay una gran escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos. La mayor parte de las personas de nacionalidad venezolana emigran a países de Latinoamérica. Uno de los más comunes es Colombia, donde millones de personas venezolanas encuentran una fuente de empleo y así un lugar donde asentarse y comenzar a vivir de manera más digna y humana. La población venezolana que decide salir de su país de origen lo hace debido a que se encuentran en situaciones de máxima vulnerabilidad y cuentan con pocos recursos. La situación en su país se ha tornado casi imposible de afrontar. Aquellos que deciden emigrar hacia un país vecino
lo hacen en condiciones muchas veces precarias, donde incluso ponen su vida en peligro, aunado a la difícil situación de dejar a muchas de las personas allegadas y familiares. Además, las personas migrantes deben enfrentar la terrible situación de ser víctimas de estigmatización. Son muchos los casos en los cuales se culpa a los migrantes por la creciente competencia en el mercado laboral, además del acceso limitado a servicios públicos. Por otro lado, otra de las causales que empujan a las personas a la migración es el acceso a una mejor educación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Son muchas las personas que emigran de su país de origen, con la finalidad de proporcionarles a sus hijos e hijas una educación de calidad, debido a que las condiciones en su país de origen no permiten el acceso a la misma. Es importante mencionar que para las personas migrantes, una forma de integración en el país en el cual ingresan es por medio de la educación. Esta le brinda a las personas migrantes beneficios tanto intelectuales como sociales. Según la UNESCO, la educación para todos, sin discriminación alguna, está garantizada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como establece que el principio de la no discriminación aplica para todas aquellas personas que están en edad escolar y residen dentro de determinado territorio. Es debido a lo anterior que podemos comprender que los migrantes en situación irregular o indocumentados pueden invocar el derecho a la educación. En cuanto a la legislación nacional se refiere, podemos mencionar que Costa Rica posee un bloque de constitucionalidad que reconoce el principio de igualdad ante la ley y rechaza cualquier tipo de discriminación. Según el Consejo Nacional de Migración, el texto constitucional reconoce los mismos derechos y deberes individuales a las personas extranjeras, con las limitaciones y excepciones que la Constitución política establece. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a analizar 3 instrumentos donde encontramos la materia migratoria regulada en nuestro país. Ley General de Migración y Extranjería. Esta ley se encarga de regular el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas extranjeras al territorio de la República, según lo establecido en la Constitución Política, tratados y los convenios internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en Costa Rica. Constitución Política. El artículo 13 del cuerpo normativo en cuestión reconoce la nacionalidad de las personas nacidas en Costa Rica de padre y madre extranjera, con independencia de la condición migratoria que los mismos posean. Reglamento de extranjería. Este reglamento establece aspectos de forma sobre las personas extranjeras. Entre ellas, el artículo 13 establece que la persona extranjera solicitante de permanencia legal que sea nacional de un país en el que no exista representación diplomática en Costa Rica y por reciprocidad tampoco exista representación en nuestro país, deberá presentar certificación de nacimiento, antecedentes penales o de matrimonio según sea el caso, emitidos en su país de origen, así como la declaración jurada debidamente protocolizada sobre la información contenida en dichos documentos. Ahora bien,
En cuanto a la legislación internacional se refiere, vamos a analizar los siguientes convenios, convenciones y demás instrumentos a nivel internacional que regulan la materia migratoria. Para comenzar, encontramos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Esta convención establece su aplicación a todas las personas trabajadoras migratorias y sus familiares sin distinción alguna. La misma nos viene a definir lo que entendemos por trabajador migratorio, que es toda aquella persona que vaya a realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado del que no sea nacional. También establece esta convención que los estados parte se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente convención. Por otro lado, encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país de origen. Aunado a los dos anteriores, encontramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 6 establece que aquellos estados parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Encontramos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El segundo punto del artículo 12 establece que toda persona tendrá derecho a salir libremente del país, incluso del propio. Convenio sobre los trabajadores migrantes. Este convenio establece cuestiones relativas a trabajadores migrantes. Entre ellas, el artículo 8 establece que el trabajador migrante que haya sido admitido a título permanente y los miembros de su familia que hayan sido autorizados a acompañarlo o a reunirse con él no podrán ser enviados a su territorio de origen o al territorio del que emigraron cuando, por motivo de enfermedad o accidentes sobrevenidos después de la llegada. Finalmente, encontramos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Dentro de los objetivos contenidos en este pacto, encontramos la obligación de facilitar la contratación equitativa, ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente, por medio del cual se comprometen a examinar los mecanismos de contratación existentes con el fin de asegurar la ética y la justicia dentro de los mismos. Ahora que tenemos claro el concepto de migrante y la diferenciación con otros conceptos que pueden generar confusión, vamos a abordar el concepto de persona trabajadora doméstica. La expresión de trabajo doméstico es el trabajo que se realiza en un hogar, y el trabajador doméstico es la persona que realiza el trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. Es decir, vamos a hablar de la persona trabajadora doméstica remunerada. Esta definición se encuentra en el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la OIT. Una persona que realice trabajo doméstico de forma esporádica no entra dentro de esta definición. El trabajo doméstico remunerado ha sido tradicionalmente desempeñado por mujeres trabajadoras provenientes de hogares de bajos ingresos y grupos sociales más desfavorecidos. La calidad de sus empleos es inferior a la de otras ocupaciones, y solo en los últimos años ha empezado a modificarse los marcos legales discriminatorios que prácticamente no les otorgaban derechos laborales.
Los estereotipos de género, los prejuicios respecto al trabajo de cuidado como uno que no requiere de conocimientos técnicos, ya que se desarrolla a través de cualidades y habilidades naturales de las mujeres, ha contribuido a su desvalorización y ha sido un determinante de la mala calidad del empleo, precarias condiciones laborales y un déficit de trabajo decente de las trabajadoras domésticas remuneradas. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo en el 2015, se estima que hay en el mundo 67.1 millones de personas trabajadoras domésticas remuneradas. Según cifras conservadoras, se calcula que de esos 67 millones, 11.5 millones son migrantes internacionales. Esto demuestra la importante número de hogares que contratan personas que provienen de otro país para realizar el trabajo doméstico. A nivel regional, se estima que 12 millones de personas actualmente se desempeñan en el trabajo doméstico remunerado en América Latina. Y de esta, la gran mayoría son mujeres, con un 94%. El trabajo doméstico remunerado es una importante fuente de empleo de las mujeres en la región. 1 de cada 10 mujeres ocupadas es una trabajadora doméstica remunerada. Sin embargo, en la región hay países en donde el peso de este trabajo es mucho más importante y uno de estos es Costa Rica, en donde el 17.5% de las mujeres ocupadas se dedican al trabajo doméstico remunerado. Según cifras de la OIT, más de un tercio, 35.3% de las trabajadoras migrantes en América Latina están ocupadas en el trabajo doméstico remunerado, cifra superior al promedio mundial, en donde llega a un 12.7% apenas. Las mujeres representan el 92% de quienes son trabajadoras domésticas remuneradas migrantes en América Latina, cifra muy superior al peso de las mujeres, con un 74% entre las trabajadoras domésticas remuneradas migrantes a nivel global, según cifras de la OIT. En la región, muchos países son destino para estas trabajadoras domésticas migrantes, por ejemplo, Chile, Argentina, República Dominicana, México y en nuestro caso Costa Rica. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el trabajo doméstico remunerado tiene mayor peso para mujeres migrantes que para mujeres nacionales. Por ejemplo, en Argentina, el 30% de las mujeres migrantes ocupadas son trabajadoras domésticas, mientras que las mujeres nacionales el porcentaje alcanza un 12%. En el caso de Chile, el porcentaje de trabajadoras domésticas entre las migrantes ocupadas es del 13%, en contraposición con el 8% de las nacionales. En el caso de Costa Rica, el 34% de las migrantes ocupadas y el 16% de las nacionales realizan trabajo doméstico remunerado. La relación entre el trabajo doméstico remunerado y la migración es estrecha. Esto no se traduce en la práctica en una articulación entre la legislación laboral y la legislación migratoria de cada país. En algunos países con normativas migratorias restrictivas, las trabajadoras domésticas enfrentan dificultades para poder obtener un estatus regular y se encuentran en una situación de mayor desprotección. Es por esto que las trabajadoras domésticas migrantes tienen una mayor barrera para lograr un acceso efectivo a sus derechos. Un ejemplo de esto es la modalidad sin retiro, en la cual las personas trabajadoras viven en la casa en la que realizan el trabajo. Esto provoca que las jornadas laborales de ellas sean más largas. Y las cifras indican que un mayor número de trabajadoras domésticas migrantes trabajan sin retiro más que las trabajadoras nacionales. En Chile, el 17% de las trabajadoras domésticas migrantes trabajan sin retiro frente al 1.9% de las no migrantes. Y en el caso de Costa Rica, el trabajo sin retiro es del 16.3% para migrantes, muy por encima del 1.5% para las nacionales.
El trabajo sin retiro es frecuente para las mujeres migrantes, particularmente para aquellas que dejan a sus hijas e hijos en origen, ya que les permite realizar un mayor ahorro al no tener que pagar alojamiento y alimentación y poder enviar las remesas a sus familiares. El trabajo doméstico remunerado no es necesariamente la primera opción laboral para las trabajadoras migrantes, muchas de las cuales cuentan con credenciales educativas mayores que las de quienes desempeñan esta ocupación en el país de destino. Es, sin embargo, una ocupación con pocas barreras de entrada y muchas veces la única disponible para ellas. Independientemente de las motivaciones iniciales del proyecto migratorio, la mayor parte de las mujeres necesitan generar ingresos en el país de destino. Aunque en los últimos años se han logrado mejoras en este sector, especialmente con la adopción del Convenio 189 de la OIT, del cual se hablará más adelante y fue mencionado anteriormente, esta sigue siendo una de las ocupaciones con las peores condiciones laborales, bajos salarios y alto nivel de desprotección. Según la OIT, el trabajo doméstico remunerado se caracteriza por sus altos niveles de informalidad, lo que restringe el ejercicio de derechos de las trabajadoras. Ellas se encuentran escasamente protegidas y debido al alto incumplimiento de las normas enfrentan un gran déficit de cobertura efectiva. Ante el panorama previamente expuesto, es importante y necesaria la regulación en relación a las personas migrantes dedicadas al trabajo doméstico remunerado, que haya una coordinación de esta regulación entre los diferentes países de la región. De ahí la importancia de los tratados internacionales que ayudan en la unificación de esta materia en los diferentes países. Esencial para que se aseguren los derechos laborales de estas personas aunque estén en un país ajeno al suyo. En el ámbito internacional hay muchos tratados que son de aplicación en el tema de personas migrantes dedicadas al trabajo doméstico remunerado. Es importante profundizar en el contenido de algunos ya vistos previamente y otros más específicos. Iniciaremos con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Este convenio es emitido dentro de las Naciones Unidas y reitera muchos derechos humanos, pero hacia personas trabajadoras migrantes. El artículo 7 de este convenio indica que los Estados partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente convención, sin distinción alguna por motivos de raza, sexo, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Algunos de los derechos regulados en esta convención son la prohibición de tortura, ni de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, prohibición del trabajo forzoso y la esclavitud, derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, derecho a la libertad de expresión. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado arbitrariamente de sus bienes, igualdad en el acceso a la justicia. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encarcelado por el solo hecho de no cumplir una obligación contractual. Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y el derecho a participar en las reuniones y actividades de los sindicatos y a formar parte de estos. El artículo 25 del convenio antes mencionado es importante en el presente trabajo porque menciona que los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales del estado de empleo en lo tocante a remuneración y a horas extra, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo, así como de la edad mínima de empleo, la restricción del trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la legislación y las prácticas nacionales, se consideren condiciones de empleo.
Asimismo, indica que no es legal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de igualdad de trato que hace referencia al párrafo anterior. Y por último, menciona que los estados parte adoptarán las medidas necesarias para asegurar que los trabajadores migratorios no sean privados de ninguno de estos derechos derivados de este principio a causa de irregularidades en su permanencia o empleo, que los empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de alguna de esas irregularidades. El siguiente convenio atinente al tema de las personas migrantes que se dedican al trabajo doméstico es el convenio sobre los trabajadores migrantes, el cual es adoptado dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de los artículos que contiene este convenio está el artículo 2, el cual establece que todo miembro que haya ratificado el convenio debe mantener un servicio gratuito, apropiado, encargado de prestar ayuda a los trabajadores migrantes, especialmente de proporcionarles información exacta. Además, el artículo 4 establece la obligación para los estados de facilitar la salida, el viaje y el recibimiento de los trabajadores migrantes. Y el artículo 9 establece la obligación para los estados parte de ese convenio de permitir la transferencia de cualquier parte de las ganancias y de las economías del trabajador migrante que éste desee transferir. El siguiente convenio es el número 143 de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio sobre los Trabajadores Migrantes, disposiciones complementarias. Una de las consideraciones que llevan a hacer este convenio es la necesidad de evitar los aumentos de los movimientos migratorios que sean excesivos, incontrolados o no asistidos, por las consecuencias negativas que acarrean en el plano social y humano. Algunas de las disposiciones contempladas en el convenio antes mencionado es, por ejemplo, el artículo 2, el cual establece la obligación de los estados de determinar si hay trabajadores migrantes empleados ilegalmente en sus territorios o si hay movimientos migratorios en los que los migrantes se vean sometidos durante el viaje, la llegada o la permanencia del empleo a condiciones que infrinjan los instrumentos internacionales. En el artículo 8 se establece que, a condición de haber residido legalmente en el país con fines de empleo, el trabajador migrante no puede ser considerado en situación ilegal o irregular por el hecho mismo de la pérdida de su empleo, por lo cual no debe entrañar este hecho por sí mismo el retiro de su permiso de residencia y debe dársele un trato igual al de los nacionales. Por último, el artículo 13 indica que todo miembro podrá adoptar todas las medidas necesarias para facilitar la reunión de familias de todos los trabajadores migrantes que residan legalmente en su territorio. Llegamos al convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Este es adoptado dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo. En el considerando de este convenio se establece, considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible y que lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos. Considerando también que en los países en desarrollo donde históricamente ha habido escasas oportunidades de empleo formal, los trabajadores domésticos constituyen una proporción importante de la fuerza de trabajo nacional y se encuentran entre los trabajadores más marginados. Es por esto que se establecen una serie de obligaciones para los estados que ratifiquen este convenio para lograr una equidad entre las condiciones de trabajo de las personas dedicadas al trabajo doméstico y las demás ocupaciones y así lograr unas mejores condiciones para estas personas. A continuación veremos algunos artículos que contiene este convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y que es importante traer a colación. El primero es el artículo 3, el cual establece que todo miembro deberá adoptar
las medidas previstas en el presente convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que son la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento respectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Por otra parte, el artículo 5 establece que debe haber una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. Asimismo, el artículo 6 establece que se deben adoptar medidas para que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decentes, y así como si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. El artículo 7 establece que se debe asegurar que los trabajadores domésticos sean informados de sus condiciones de empleo de forma adecuada, preferiblemente mediante contratos escritos de conformidad con la legislación nacional o convenios colectivos. Otros artículos contenidos en el convenio del que venimos hablando es el artículo 8, el cual establece que en la legislación nacional se debe disponer que los trabajadores domésticos migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país reciban por escrito una oferta de empleo o contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de empleo señaladas en el artículo 7 antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta de trabajo. También establece que los miembros deberán adoptar medidas para cooperar entre sí y asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones de este convenio a los trabajadores domésticos migrantes. Los estados deben especificar las condiciones según las cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen derecho a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron empleados. El artículo 10 establece la obligación para los estados de asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en cuanto a la compensación de las horas extra, las jornadas de trabajo, los periodos de descanso diarios, semanales y las vacaciones anuales pagadas. El periodo de descanso semanal deberá ser al menos de 24 horas consecutivas para las personas trabajadoras domésticas. Y establece que los periodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y estén a disposición del hogar para responder a requerimientos deben ser considerados como horas de trabajo. Esto último es importante en los casos de las personas trabajadoras domésticas que viven en la casa en la que trabajan. Por otra parte, el artículo 11 regula el régimen de salario mínimo del cual deben ser beneficiarios los trabajadores domésticos. El artículo 13 establece que toda persona trabajadora doméstica tiene el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. El artículo 14 establece que todos los Estados miembros, teniendo debido en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación nacional, debe adoptar las medidas con el fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a las personas trabajadoras en general, con respecto a la protección de seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad. Y el artículo 16 regula el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. La Organización Internacional del Trabajo, además de los convenios, emite recomendaciones para ayudar a los estados en el cumplimiento de los convenios que han sido adoptados. Estas recomendaciones no son de acatamiento obligatorio, no son vinculantes, sin embargo son importantes para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de estas personas. Otro tratado internacional importante en cuanto al ámbito de las personas trabajadoras migrantes dedicadas al trabajo doméstico es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptado dentro del ámbito de las Naciones Unidas. El artículo primero establece que en la presente convención la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y en cualquier otra esfera de la vida pública. Esta convención es importante debido a que la mayoría de las personas trabajadoras domésticas migrantes son mujeres. Estos son factores que generan un ámbito de mayor vulnerabilidad para estas personas a ser objeto de actos discriminatorios por parte de funcionarios o por parte del patrono. Por último, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1994 dentro de la Organización de Estados Americanos, es decir, es una convención a nivel regional. El artículo 9 de esta convención establece que los estados partes deben tener especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiado o desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es una persona con discapacidad, menor de edad, anciana o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. La autora Andrea Catalina Sota Bernal indica que la perspectiva interseccional fue recogida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer como un criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los estados. Según esta, condiciones como la raza o la migración pueden acentuar la vulnerabilidad de las mujeres a ser víctimas de violencia o experimentarla de manera diferenciada según la etapa del ciclo vital, las capacidades diversas o la ubicación socioeconómica de las mujeres, entre otras. Es debido a lo anterior que el abordaje interseccional en el caso de las personas migrantes dedicadas al trabajo doméstico remunerado es sumamente importante, porque como vimos en cifras anteriores, la mayoría son mujeres, muchas están en un estado de pobreza y son migrantes. Son 3 factores, si no es que se suman otros, que generan una vulnerabilidad en estas personas a ser objeto de actos de violencia o de discriminación por parte de funcionarios, por parte de su patrono, entre otros. Debido a esto, la interseccionalidad es sumamente importante para tomarse en cuenta por parte de los estados a la hora de cumplir con sus obligaciones internacionales y a la hora de tratar casos que impliquen personas con estos factores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano parte de la Organización de Estados Americanos creado para la observancia y defensa de derechos humanos, se ha referido a la interseccionalidad. Sobre esta ha indicado: por otro lado, sobre la intersección de discriminaciones en la situación de mujeres migrantes, la Comisión identifica que se articulan los factores de género, migración, situación administrativa regular o irregular, edad, nacionalidad, nivel educativo y socioeconómico. Como producto de esas interdependencias se encuentran en especial riesgo de violencia sexual, prostitución forzada, trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, violencia física, violencia psicológica, violencia al interior de la pareja y la familia, secuestros, entre otros. Como vemos, la comisión identifica muchos otros factores, además de los mencionados previamente, que afectan a las mujeres migrantes, lo cual genera una mayor vulnerabilidad a ser objeto de violencia o malos tratos o discriminación. Los tratados dependen completamente de la voluntad de los estados, de su soberanía para ser parte de ellos y para cumplirlos. Como vemos en esta tabla, Costa Rica no ha ratificado 3 de los convenios que hemos visto anteriormente que sirven de protección de derechos humanos de las personas migrantes dedicadas al trabajo doméstico. Como vemos, Costa Rica no ha ratificado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes, el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes, disposiciones complementarias.
Sí ha ratificado el Convenio sobre los trabajadores y las trabajadoras domésticas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Sin embargo, es sumamente importante que Costa Rica ratifique estos 3 convenios para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras migrantes, especialmente las trabajadoras domésticas. Costa Rica ha sido un destino histórico para población nicaragüense que migra en busca de empleos y mejores salarios. Según los últimos datos de la OIT, se estima que un 71% de la población migrante en Costa Rica proviene de Nicaragua. Es por eso que hay un corredor migratorio entre Nicaragua y Costa Rica. Además, según datos de las encuestas de hogares, en Costa Rica un 34% de las mujeres migrantes ocupadas se desempeñan en el trabajo doméstico remunerado, cifra que contrasta con la proporción de las mujeres nacionales, que llega a un 16%. En Costa Rica, la Ley General de Migración y Extranjería tiene un enfoque integrado con la política de migración, donde se pone énfasis en el papel para el desarrollo. Junto con la adopción de esta ley se establecen medidas para facilitar la regularización de migrantes indocumentados, que incluyó a sectores clave de migración laboral como la agricultura, construcción y servicio doméstico. Esta ley introdujo además un requisito de afiliación al Sistema Nacional de Seguridad Social para obtener la situación migratoria regularizada. Además, en el 2019, la reforma al Código de Trabajo equipararon una serie de materias de derechos de trabajadoras domésticas remuneradas respecto al resto de las personas asalariadas. Otro punto importante es el proceso migratorio de las trabajadoras que se proponen desempeñarse en Costa Rica, que se inicia a través de la solicitud de una visa consular, que debe ser obtenida en el país de origen antes del viaje. Esta visa tiene una duración de 3 meses, periodo durante el cual la trabajadora debe obtener un empleo y empezar a cotejar en la Caja Costarricense de Seguro Social. Después de esto le va a permitir optar por una visa temporal de 1 año. Se cumple este plazo y debe nuevamente optar por una visa temporal, demostrando que tiene cotizaciones al día, lo que le permite postular a una renovación por 2 años adicionales. Y luego de haber cumplido 5 años, la visa se entrega por otros 5 años renovable. Estar al día en la cotización en la Caja de Seguro Social es un requisito para mantener un estatus migratorio regular. Es quizá por esto que la proporción de trabajadoras domésticas remuneradas migrantes inscritas en el Seguro Social es de 43.6%, es decir, casi el doble de las trabajadoras domésticas remuneradas nacionales inscritas, que es de un 22.1%. Otro punto importante es la negociación colectiva, y es que esta es fundamental para garantizar el acceso a mejores condiciones laborales para las personas trabajadoras. Sin embargo, para la negociación colectiva es central la existencia de sindicatos de trabajadoras domésticas fortalecidos. Esto último es difícil en el caso de las trabajadoras domésticas debido a lo aislado que es el empleo. Por lo tanto, no hay tanta unión y la falta de tiempo libre en algunos de ellos. Además, en algunos casos, en el caso de mujeres migrantes, hay barreras formales incluso para la constitución de organizaciones en sindicatos. Esto pasa en Costa Rica, con el ejemplo de la Asociación de Trabajadoras Domésticas. La asociación no ha podido inscribirse como sindicato debido a la prohibición constitucional para que personas extranjeras ejerzan dirección o autoridad de los sindicatos. Como se puede ver, en el caso de Costa Rica ha avanzado en el aspecto de una migración hacia el empleo formal de las trabajadoras domésticas. Sin embargo, es importante la ratificación de los tratados que protegen los derechos humanos de personas trabajadoras migrantes y buscar una solución a las barreras formales para el establecimiento de sindicatos por parte de estas.